analítico. Sí, hace Estadístico. optimizaciones paramétricas. Por el análisis, por la, ¿cómo dice? Optimización paramétrica. A ver, ahí me estás escuchando, Pati. Pati no tiene micrófono. No, por el chat ahí que me diga. Creo que ahí me estás escuchando. Vamos a poner que sí nos escucha. Así que me escucha abajo también. Hola, hola, hola. Hola. Igual algo pasa con el micrófono. ¿Se oye bien tu micrófono? ¿Sí se oye? Sí, Ah, ok. muy bien. Bueno. ¿Podríamos... ¿Estás escuchando, Luis? A ver si se oye otra Sí. vez el... ¿Sí se oye? No, eso no se oye. A ver si lo pongo ahí. ¿Ahí se oye? No, no se oye. Ahí. No, ¿Nada? no. El video no se oye, ¿Se oye, Luis? ¿no? En 3 minutos empiezas.
No se escuchó. Bueno. Hola, buenos días. Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de la optimización paramétrica, particularmente del software iSight. Mi nombre es Enrique López, trabajo en la empresa Quimeca, estoy en el departamento, más bien en la división de ventas. Y bueno, primeramente vamos a dar una breve introducción acerca de nosotros, quiénes somos. Somos la empresa Quimeca.net. Esta empresa, Quimeca.net, es una empresa 100% mexicana con más de 15 años de experiencia, partner autorizado y centro certificador de Dassault Systems, líder mundial en el desarrollo de soluciones CAD, CAE y CAM. Quimeca ofrece servicios de venta y capacitación de software CAD y CAE, soluciones en materia de diseño, análisis y validación de piezas, ensambles y mecanismos. También hacemos construcción de bancos de pruebas, sistemas y subsistemas. Y tenemos una división de maquinado CNC. Bien. Vamos a hablar de los softwares de optimización, en este caso de la optimización paramétrica. Empezamos con las capacidades principales que actualmente ofrecen los softwares de optimización comerciales. Generalmente incluyen diseño de experimentos, por siglas en inglés DOE, modelado de superficies de respuesta, en sus siglas en inglés RSM, optimización de diseño, optimización de geometría, optimización de parámetros, optimización de multidisciplinaria, MDO, también por siglas en inglés, optimización de objetivos múltiples, son diagramas de Pareto, optimización de robustez y confiabilidad estocástica. Bien, empezamos a hablar con el diseño de experimentos. Los estudios de diseño de experimentos DOE, por siglas en inglés, se utilizan para predecir sensibilidades de diseño y obtener mejor comprensión del espacio de diseño. Su objetivo es extraer la cantidad máxima de información rápidamente con el menor esfuerzo computacional o experimental. En el estudio DOE, un modelo de análisis se evalúa automáticamente varias veces, con las variables de diseño establecidas en diferentes valores de cada iteración. Los resultados identifican qué variables afectan más el diseño y cuáles menos. Esto permite que las variables que no son importantes posteriormente se ignoren o se establezcan en valores que sean convenientes o menos costosos. Estos diseños DOE son a través de modelos ya establecidos
de, eh, de matrices. Son matrices que se hacen en diseños gráficos y bueno, es todo un método ya estadístico para hacer este tipo de diseño de experimentos. El modelado de superficies de respuesta RSM, también por siglas en inglés, Response Surface Modeling. Los resultados de un proceso de muestreo DOE se pueden utilizar para generar un modelo aproximado del sistema que se está estudiando, generalmente denominado modelo de superficie de respuesta. El RSM se genera interpolando entre los resultados discretos del DOE para crear un mapa o modelo de superficie continua. Estos modelos son muy convenientes para visualizar el espacio de diseño, examinar las relaciones entre las variables y sus efectos en las respuestas clave y evaluar rápidamente las alternativas de diseño sin realizar evaluaciones o costosos experimentos CAE adicionales. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que por las interfaces que estos softwares de diseño ocupan, podemos ver, de acuerdo a los resultados, podemos generar un modelo que nos dé el espacio de diseño y ver dónde afecta más o menos según las interacciones que estemos haciendo. Es decir, hacemos no es una gráfica, es un modelo tridimensional del experimento. La optimización del diseño. La optimización de la topología es lo primero es decir, de la forma. Es lo primero que piensan muchas personas cuando escuchan el término optimización. Estamos pensando en la geometría, tal vez, de una pieza. En el contexto de diseño de ingeniería, pero la optimización de topología es solo un tipo de optimización de la geometría. Perdón, me ando trabando. Y que a su vez es solo una de las varias clases de tecnología de optimización disponibles comercialmente en la actualidad. Es decir, no solo estamos hablando de la geometría, hay varios factores en la optimización de un diseño. La optimización en el proceso de cambiar automáticamente las variables de diseño para identificar el mínimo o el máximo de la función objetivo mientras se satisfacen todas las restricciones de diseño requeridas. Los parámetros de un diseño que se pueden variar para buscar un diseño superior son las variables de diseño. Todos los parámetros que nosotros movamos en un diseño de experimentos, esas son las variables de diseño. Bueno, luego entonces, el diseño puede estructurarse como el proceso de encontrar el mínimo o el máximo de algún atributo, ya denominado función objetivo, es decir, el atributo que nosotros queramos mejorar, forma, peso, costo, etcétera, ¿no? Para que un diseño sea aceptable, también debe cumplir ciertos requisitos o restricciones de diseño. Acuérdense que nosotros ponemos las restricciones, ya sea las medidas, ya sea el peso, ya sea el material, etcétera. Los tipos de optimización, la geométrica. Las herramientas de optimización de topología funcionan mediante la optimización de diseño del material dentro de un volumen de diseño físico dado. Para un conjunto determinado de cargas y condiciones de contorno, de modo que el diseño resultante cumpla con los objetivos prescritos de resistencia, rigidez u otros atributos. Esto a menudo se usa para identificar un diseño conceptual que mejor cumpla con los requisitos de diseño especificados, que luego se refina para el rendimiento y la capacidad de fabricación. Recuerden que nosotros damos siempre las restricciones que debe cumplir el diseño. La optimización paramétrica, en algunos aspectos, una versión más generalizada de la optimización de geometría. Es un procedimiento para encontrar valores para cualquier parámetro en un diseño, material, posición, sujeción, incluso el costo. No solo parámetros geométricos que son óptimos en algún aspecto definido, como la minimización
de una función objetivo especificada sobre un conjunto de datos definidos. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que no solo la optimización paramétrica, como se los acabo de mencionar, se refiere a las restricciones geométricas o las medidas en este caso. ¿Sí? La optimización multidisciplinaria o MDO, esta incorpora simultáneamente en un problema de optimización todas las disciplinas relevantes, como son las estructurales, lineales o no lineales, estáticas o dinámicas, materiales a granel o compuestos, de flujo, térmicas, acústicas, NVH, lo que es ruido, vibración y dureza, dinámicas multicuerpo o ensambles o cualquier combinación de todas ellas. Al explorar las interacciones entre diferentes disciplinas, MDO puede identificar soluciones de diseño que son superiores a las obtenidas mediante la optimización de cada disciplina de forma secuencial y con costos sustancialmente más bajos en tiempo y mano de obra. Recuerden que estamos hablando de todo tipo de optimización que debe de traer un software de optimización. Perdón. Seguimos con los tipos de optimización. Estamos en la optimización de objetivos múltiples o un diagrama de Pareto. Es un método numérico para abordar el hecho de que los problemas de optimización del mundo real generalmente tienen más de un objetivo. Al optimizar un diseño estructural, por ejemplo, el diseño deseado, un diseño deseado sería ligero y rígido, pero debido a que estos dos objetivos entran en conflicto, es decir, no se puede ser ligero y no rígido, o rígido y muy ligero. Como entran en conflicto, se debe hacer una compensación. El conjunto, es decir, una mediación entre estos dos. El conjunto de diseños de compensación que no pueden mejorarse de acuerdo con un criterio sin dañar otro criterio, se denomina conjunto de Pareto. Para el ejemplo que se muestra en la página siguiente, la curva que representa la presión de entrada de los mejores candidatos de diseño contra la diferencia de velocidad es una frontera de Pareto. Es un ejemplo muy sencillo, en el cual del lado izquierdo tenemos una velocidad, la que ustedes quieran, y en la parte de abajo tenemos una presión, ¿sí? Entonces, un diseño se considera, así se llama, Pareto óptimo o Pareto eficiente, o dentro de la curva de Pareto, si no está dominado por ningún otro diseño. Una vez que se ha identificado el conjunto de Pareto, la acción de comparar las diversas soluciones óptimas para elegir la mejor de estas, se basa en factores exógenos, es decir, fuera de lo que es el diseño de experimentos, y la llevan a cabo los responsables humanos, es decir, los diseñadores. Explico, ¿sí? Nosotros, de acuerdo a nuestro diseño de experimentos, hacemos una curva en la cual hay una compensación, como ya lo habíamos dicho, entre un factor u otro factor, o un parámetro u otro parámetro, ¿sí? Esta curva aquí, de acuerdo a las interacciones que hace en nuestro software, ¿sí? nos da una serie de resultados. Si esos resultados están por abajo de la curva de Pareto, son unos resultados que no son deseables, ¿sí? Pero partimos de un punto, aquí se ve con la flecha en un triángulo anaranjado o rojo, ¿sí? Partimos de un punto de diseño, ¿no? El diseño inicial. De ahí empezamos a jugar con todas las variables y nos da todos estos resultados. Todo lo que está del lado derecho de la curva, ¿sí? Es algo que puede ser deseable. Pero
nosotros como diseñadores vamos a ver qué es lo que más nos conviene a partir de nuestro punto de diseño, qué es lo mejor, ya sea por costo, por maquinado, por fabricación, etcétera. Nosotros somos los que tomamos la responsabilidad de ver cuál es el diseño que vamos a utilizar. Eso es a lo que se refiere cuando la mejor elección lo hacen factores exógenos. Seguimos con los tipos de optimización. Las herramientas de optimización de robustez y confiabilidad. Confiabilidad se dice estocástica, es un término estadístico, ¿sí? Abordan la realidad de lo que los diseños de los productos son nominales, mientras que las condiciones de fabricación y operación son datos reales. Las tolerancias geométricas finitas, las variaciones en las propiedades del material, la incertidumbre en las condiciones de carga y otras variaciones en el producto, ya sea en la producción o en el uso, pueden hacer que este se desempeñe de manera ligeramente diferente de sus valores nominales según su diseño. Estas se llaman variaciones de probabilidad y es a lo que se refiere el término estocástico, ¿sí? Que son variaciones que no están consideradas dentro del diseño. Son probabilidades que, pues no sé, en algún diseño, en alguna pieza, pues a lo mejor está diseñada para, pues no sé, cargar ciertos kilogramos, pero ya en condiciones de trabajo, pues hay que tomar estas variaciones que, pues, si está calculado para 100 kilos, tal vez alguien le ponga 110, esperando que no se rompa, o por ignorancia, o por, no sé, por ciertos factores. Estos factores son los que hay que considerar a la vez al diseñar la robustez de un diseño, de alguna pieza. Por lo tanto, la robustez y la fiabilidad como objetivos de diseño, más allá del diseño nominal, son a menudo deseables. El rendimiento de los diseños robustos y confiables se ve menos afectado por estas variaciones esperadas y permanece en niveles aceptables especificados o superiores en las condiciones de trabajo. Y aquí vemos un ejemplo de lo que estamos hablando. Para evaluar la robustez y la confiabilidad de un diseño durante la simulación, sus variables y entradas del sistema se hacen estocásticas. Es decir, se definen en términos de un valor medio y una variable de probabilidad. Las características de rendimiento del sistema resultante se miden en términos de un valor medio y su variancia. Aquí tenemos un diagrama para esto de la robustez, donde partimos de un diseño inicial, pero debido a lo que decíamos de que se tiene que hacer una mediación entre pues que no tenga rigidez y lo que nosotros buscamos, pues llega un punto en que tenemos un punto de robustez deseable, pero siempre hay que tomar en cuenta un factor de variancia, el estocástico, ¿sí? Que nos este valor o este factor, ¿sí? Hay que considerarlo por sobrecargas, por variables, decían, fuera de consideraciones. Y entonces tenemos que el punto óptimo de diseño no queda en donde la matemática nos indica, sino que con este factor nos queda un poco más arriba del punto de diseño óptimo. Entonces, este punto de diseño lo ponemos aquí porque es algo que
los software de diseño consideran, es decir, esto está considerado. ¿Sí? Y es algo que debe tener un software de simulación y de optimización. Bien. Antecedentes. En el desarrollo de productos asistidos por computadora y en el entorno de fabricación de estos, diseñadores e ingenieros están utilizando una gama de herramientas de software para diseñar y simular dichos productos. A menudo los parámetros y resultados obtenidos de un paquete de software son requeridos como entradas hacia otro paquete, y el proceso manual de ingresar estos datos requeridos puede reducir la eficiencia y retardar el desarrollo de un producto. Además que durante la captura de datos se pueden introducir errores en el supuesto, modelado y en la simulación. ¿Sí? Estamos hablando de que una vez obtenidos resultados en la simulación, todos los datos requeridos para un software de optimización, ¿sí? Si los metemos a mano, pues es muy tardado, puede haber errores, etcétera. Entonces, todos esos datos ya por interfaces son datos de entrada para los softwares de simulación, perdón, de optimización. Bien, hablando ya de nuestra solución iSight. iSight es un software perteneciente al portafolio Simulia de Dassault Systems. Se incluyen las licencias Advanced y Ultimate de la licencia de simulación Simulia, ¿sí? iSight ofrece a diseñadores, ingenieros e investigadores una herramienta de automatización de simulación de código abierto y optimización paramétrica para crear flujos de trabajo que automatizan el proceso repetitivo de actualización del modelo y presentación de trabajos con ciertos objetivos asociados con él. Su objetivo es el logro de un diseño óptimo, explorar el espacio de diseño resultante a través de cualquiera de las técnicas disponibles en iSight, que son diseño de experimentos, optimización, simulación de Monte Carlo o Six Sigma. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Pues tiene una simulación de flujo de procesos, que es una interfaz intuitiva gráfica de usuario de Design Gateway. Permite a los usuarios crear rápidamente simulaciones integradas, flujos de proceso que combinan programas de simulación independientes de la disciplina, lenguaje de programación o formato. Esta imagen que vemos ahí es un flujo de proceso donde yo le digo qué es lo que quiero hacer primeramente con qué tipo de optimización. Aquí tenemos un diseño de experimento y le digo qué es lo que voy a hacer con datos de Excel, del software Abacus, de Data Exchangers, de Inputs Arrays, ¿sí? Esto yo lo creo dentro de la interfase gráfica de iSight y es muy fácil de hacerlo porque tiene una interfase de arrastrar y soltar con el mouse, ¿sí? Vamos a verlo más adelante. iSight proporciona la creación de flujo de procesos con el simple arrastrar y soltar, el mapeo paramétrico y formulación de problemas. Además, iSight ofrece ramificaciones, loops, condicional y otra lógica de ejecución. Esta flexibilidad combinada con scripts para alterar el comportamiento de tiempo de ejecución del modelo en función de cambiar los valores de parámetros permite la creación de procesos altamente reutilizables. Como decía yo, nosotros tenemos aquí varios componentes para el proceso, ¿sí? Diferentes entradas de datos, de software. Yo le doy qué es lo que quiero hacer, un diseño de experimentos, quiero sacar un diagrama de Pareto, etcétera, y le doy
cómo debe de hacer la entrada de datos, una subrutina también por aquí de optimización. Si yo todo esto lo establezco y luego hago los datos del modelo, meto datos del modelo, como pueden ser los módulos de Jones, los puntos, las cargas máximas, las dimensiones, etcétera. Eso yo lo doy en los modelos y es como hacen las interacciones con los datos que le doy, los datos de dónde los agarra, etcétera. Y cómo quiero que los reporte también es son las interfaces para Abacus. Más adelante vamos a ver un ejemplo de todo ello. Una vez que el flujo de proceso es definido, hablábamos de cómo quiero que hagan el proceso. La interfaz de usuario permite la importación fácil de parámetros externos definidos, valores y formulaciones del problema. Utilidades como la búsqueda del modelo, visor del contenido del modelo, búsqueda de parámetro y agrupación de parámetros también están disponibles. Desde el Runtime Gateway, cualquier flujo de proceso de simulación creado con ASI se puede ejecutar sin problemas en el motor de ejecución ASI o en el motor de ejecución de Simulia. Ejecución, visualización de resultados y post-procesamiento. La interfaz gráfica Runtime Gateway permite ver la distribución del flujo del proceso de ingeniería. También permite la creación de gráficos y tablas para visualizar los resultados. Todos los resultados de las interacciones se guardan automáticamente en una base de datos local. Yo puedo ver en cualquier momento todas las interacciones y los resultados que me produjo. Y además yo le digo cuántas interacciones, bueno, no cuántas interacciones, yo le digo qué datos quiero que compare con otros datos. Es decir, cuántas variables yo le puedo dar, ¿sí? Eso yo lo defino también. El rango es el rango de variables. La interfaz de usuario admite la creación de herramientas de visualización para el postprocesamiento de datos en tiempo real, como tablas, diagramas 2D y 3D, y el análisis estadístico, lo que decíamos que nos puede reportar ya sea modelos 3D o, como aquí lo estamos viendo, modelos 3D, su comportamiento, cómo varían los esfuerzos, etcétera. Y también nos puede reportar gráficas, como la que vimos anteriormente. ASI proporciona herramientas interactivas para la visualización, relaciones paramétricas y de rendimiento, compensaciones de atributos con aproximaciones interactivas. Los usuarios pueden compartir estas aproximaciones con no usuarios de ASI al exportarlos a Excel. Es decir, yo puedo crear una hoja de Excel, incluso darle la instrucción de que mande email a quien yo desee para reportar los resultados. En resumen, ¿qué pasa? Sin ASI, pues el proceso es más lento, tengo que hacer interacciones, cambiar geometría, cambiar la estructura o los fluidos, hacer un análisis de costos, de acuerdo a cada una de las variables, o cada que cambie yo el diseño, tengo que hacer un análisis de cada uno de ellos. Con ASI está todo integrado. Si yo le digo qué parámetros cambiar, me hace una optimización de geometría, una optimización estructural, de fluidos, y yo veo el costo, y si algo, pues, por ejemplo, que esté fuera de costo, pues muevo las variables y me vuelvo a hacer toda la optimización de acuerdo a mi costo, o de acuerdo al fluido, de acuerdo a la estructura, de acuerdo a la geometría, de acuerdo al material, etcétera. Entonces,
la idea original es que es un robot que hace los experimentos que yo le diga, ¿no? Y me da los resultados y finalmente, bueno, de la decisión de cuál es el mejor diseño la toma el usuario o el diseñador. Pero tenemos esta herramienta que pues nos optimiza todo ese trabajo y bueno, cosas que se pueden llevar incluso semanas y la hacemos en par de horas, ¿no? Entonces, es una herramienta de mucha utilidad cuando queremos hacer este tipo de análisis y de diseños o lo necesitamos hacer en nuestro centro de trabajo. ¿Sí? Voy a poner un video, espero se escuche, de cómo es una optimización y espero este es el resumen de todo lo que hablamos. Esto se puede hacer con ASA en un par de horas. Se los pongo. Bien, eso en resumen es una optimización paramétrica donde se ven todos los aspectos del diseño y no olvidar que una vez que nos da el resultado este software EyeSight, todavía tenemos que validarlo, hay que hacer la validación de que funcione, también con simulación, obviamente, ¿sí? Pero como ven, ya que hicimos la validación del resultado que nos dio EyeSight, pues sí es viable y nos da la certeza de que va a funcionar. Y todo esto, ustedes vieron que durante el proceso se hicieron por ahí marcaba alrededor de 1200, me parece. 1200 experimentos o interacciones que se hicieron para mejorar nada más la parte de la robustez, ¿no? Todavía se hicieron análisis de costos, etcétera. Entonces, volviendo a lo mismo, pues esta herramienta es bastante pues, bastante deseable en cualquier centro de trabajo donde se hagan diseños. Bien. Pues muchas gracias. Por mi parte es todo. Vuelvo a reiterar, mi nombre es Enrique López. Ahí está mis datos, el teléfono de la empresa, la página de la empresa. Es importante que entren y que vean todo lo que hacemos y diseñamos, el teléfono. ¿Sí? Muchas gracias por su atención. Si hay alguna pregunta,
el ingeniero José Luis García nos va a dar una más amplia explicación, pero ya con ejemplos de cómo interactúa esta herramienta. Adelante, José Luis. Dejo de compartir, Inge José Luis. Parece que hay un problema ahí de comunicación. Sí, aquí hubo un problema de comunicación. No sé si tengan alguna pregunta aquí en el chat, por el chat la podemos responder. Si ¿Me escuchas? Ya, ahí ya llegó el Inge José Luis. Sí, Inge. Te escucho. Bueno, entonces sí, puedes dejar de compartir para que yo pueda compartir mi pantalla. A ver, dejo de compartir. Muchas gracias. Bueno, pues ya Enrique nos dio una explicación de cómo es así a grandes rasgos EyeSight. Lo que vamos a hacer ahora es pues un ejemplo sencillo. Tenemos media hora. Quisiera comentarles que el curso de introducción a EyeSight son 2 días. Entonces ahorita tenemos media hora. Vamos a hacer un ejercicio rápido de EyeSight, lo más básico. Una viguita en el workshop, en el curso, el primer workshop es una viga I. Es bastante sencilla, solo que en el primer workshop que se hace, se usa una hoja de Excel. Nosotros vamos a usar Abacus. Entonces, un modelo de Abacus. La interfaz gráfica de EyeSight se llama Design Gateway, el preprocesador. Y como ya lo comentó Enrique, pues podemos trabajar diferentes modelos. Hay una pregunta aquí de Vladimir Pedraza. ¿Qué tal, José Luis? Enrique, buen día. Estoy implementando EyeSight, trato de leer las variables del archivo input, pero no lee las dimensiones como variables. Y cuando utilizo el archivo cae, pero tarda bastante en leer variables. ¿Cómo podría ser este proceso? Bueno, de hecho, ese ejercicio, habría que ver, Vladimir, si estás usando la última versión de EyeSight. Es importante que, por ejemplo, yo ahorita estoy usando la versión 2020 FixPack o Hotfix 4. Algunas veces el software, como es normal, trae algunos bugs. Entonces es importante estar usando la última versión. Para poder descargar el software en la última versión, hay que entrar a la página de Dassault, luego aquí en soporte, luego aquí tenemos este link que dice descargas, download, y tenemos access your download, ¿ok? Si ya estás registrado, bueno, yo ya estoy aquí registrado, este es mi nombre de usuario, mi password y acceso, ¿no? De preferencia, pues accesa con el correo de la empresa que está usando el software, o que renta el software, o que compra el software, y de esa manera te vas a poder entrar a este portal. Dependiendo de lo que tenga la empresa comprado, pues será lo que se active. Por ejemplo, aquí tengo V5, 3D Experience, no tengo SolidWorks, Simulia sí tengo. Entonces ahí, por ejemplo, Simulia Abacus. Y aquí está por ejemplo, las diferentes versiones de Abacus. De preferencia usa la última y el último hotfix.
que sería este Simule Abacus 2020, FP, CFA 2030. ¿Okay? Y con eso, si es un problema en el software, un bug, entonces con eso ya lo repara. ¿Okay? Respecto a los archivos input, es más difícil encontrar las dimensiones del modelo en el archivo input. No sé cómo estés trabajando, pero por ejemplo, si el modelo input lo hiciste en el Abacus CAE, es el ejercicio que vamos a hacer ahorita. Bueno, esta es la interfaz gráfica. Espero que con la demostración que haga yo ahorita se arregle la situación que tú tienes. A veces se tarda mucho en leer los parámetros porque a lo mejor es un bug en el software. Estás leyendo un archivo CAE muy reciente y no, el EyeSight no lo puede leer. Pero bueno, la idea es que esta es la interfaz gráfica, tiene menús y podemos trabajar con diferentes softwares. Aquí está para trabajar con Abacus. Si tu modelo lo construiste en Abacus, pues ese sería el camino. Pero si lo hiciste desde CATIA, quizás te convenga leer los parámetros del archivo de CATIA, o si lo hiciste en SolidWorks, pues te convendría leer los archivos y modificar los parámetros desde el SolidWorks. ¿Ok? Ahorita en este ejemplo vamos a usar Abacus. Ya se desconectó aquí. Bueno, ahí está. Entonces, para hacer el modelo en Abacus y se detecten los parámetros, hay que crear ese modelito. Entonces, vamos a hacer un ejercicio rápido, sencillo, usando una viga I, pero esta viga I la vamos a usar usando elementos BIM, ¿ok? Porque ahí vamos a detectar los parámetros. Entonces, este es el Abacus CAE y voy a crear una viga, un BIM, le voy a poner como nombre iBIM y voy a crear un alambre porque voy a estar usando elementos viga. ¿Okay? Entonces, las dimensiones ahorita no le voy a poner mucho caso a las dimensiones, es simplemente un ejercicio, pero bueno, aquí digamos la longitud, ahí está lo que esa dimensión que estoy representando va a ser la longitud de la viga y para que me la detecte como parámetro, pues puedo crear aquí un parámetro en este icono del Abacus CAE. También en CATIA, en cualquier paquete CAD, tenemos herramientas para parametrizar los modelos. En este caso, pues voy a crear esta dimensión y le voy a poner aquí que esa dimensión, automáticamente le pone el nombre de dimensión 0, pero yo le voy a poner L de longitud. Entonces así me va a aparecer en mi modelo de EyeSight. Bien, entonces ya está ahí la línea que va a representar la viga. En este caso, pues vamos a ponerle un material, digamos acero. Como es análisis estático, solamente el módulo de elasticidad es suficiente. 210 E a la 3 megapascales y 0.29 la relación de Poisson. En este caso, como es una línea, pues necesito usar una sección viga. Aquí tengo categoría BIM, en este caso, y no tengo ninguna sección transversal. Vamos a crear una sección transversal tipo I. El perfil de ese I, voy a sacar una imagen a para que después lo tomemos de referencia en la optimización. ¿Ok? Aquí está la imagen y ahorita lo vemos. Entonces, esta es una viga I y aquí ya tengo unas dimensiones de vigas. Por aquí debe de estar. Aquí, por ejemplo, una viga de 4x4. ¿Ok? El peralte, que sería la altura, son 106 milímetros. Entonces, aquí la altura H son 106.
L es la mitad de 106, que es donde se encontraría el centroide para cuestiones inerciales. Entonces, estaríamos en 53. B1 es este ancho de la viga en la parte inferior, y en este caso B1 es el espesor del patín, arriba y abajo es igual. No, ancho del patín 103, arriba y abajo. Entonces B2 y B3 serían 103, 103, y luego los espesores. T1 es en la parte inferior, T2 en la parte superior, y T3 es el alma. En este caso, el espesor del patín es igual arriba y abajo, 8.9, y 7.1 en el alma. 8.9, 8.9, sí. Y T3, que es el espesor del alma, 7.1. Entonces ya tengo ahí el perfil, el material, y listo. Entonces asignamos esa sección a esta viga, sección BIM, y ya la tenemos. Como es una sección viga, tenemos que definir 3 parámetros. El material, el perfil y la orientación. Para orientar usamos este icono, orientación de la viga. Seleccionamos, nos marca cuál es la dirección perpendicular, y aquí nosotros podemos cambiar estos parámetros para decir la orientación. En este caso, la orientación es como la vemos aquí, 1 y 2. ¿Ok? Esos ejes 1 y 2 tienen que ver con el perfil que creamos. Aquí tenemos el perfil, lo editamos, y aquí tenemos el eje 1 es horizontal y el eje 2 es vertical, ¿no? Aquí estas líneas punteadas es el eje 1 y el eje 2. Entonces, para poder visualizar nuestra viga, porque es una línea, son elementos viga, aquí en View, Part Display Options, Render Beam Profiles, y ya tenemos ahí la viga. Como podemos ver, es muy pequeña la longitud, entonces vamos a cambiar la longitud desde bueno, como es paramétrico, desde aquí lo podemos cambiar directamente en el sketch. No recuerdo cuánto le puse, 50. Bueno, son 4 pulgadas, digamos que esto son 5 metros, 5.000 milímetros. Entonces ahora sí debemos de tener tengo que regenerar, y ya tengo ahí la viga. Ahora sí es algo más lógico, ¿no? 1 metro, 5 metros, ¿no? Es solo un ejercicio lo que vamos a hacer. Voy a apagar el render de la sección transversal para que veamos que son elementos BIM. Entonces hay que hacer el ensamble. Ahí está el ensamble. Definimos un step. Para que resuelva rápido vamos a usar métodos de perturbación. Estático lineal. Flexión, por ejemplo. Y vamos a aplicar las condiciones de carga y de frontera. Voy a aplicar una carga concentrada en el extremo libre. El lado derecho va a ser el extremo libre. En la dirección Y vamos a ponerle, es una viga de 4 pulgadas, 5 metros. Vamos a ponerle 200 kilos, que serían aproximadamente 2000 newtons. Pero le voy a poner negativo. Entonces ahí está la carga, y vamos a empotrar del lado izquierdo, aquí en este extremo, y lo encastramos. En este caso sí usamos encastre porque los elementos BIM tienen 6 grados de libertad. Entonces hay que restringir traslación y rotación. Lo que nos faltaría es hacer la malla. Ahí está la malla. Y ahora sería cosa de hacer no voy a guardarlo para que podamos leerlo en EyeSight. Esto, borrar. Voy a llamar. Pues aquí está iBeam.kai. Lo sobreescribimos.
Listo, entonces vamos a mandar a resolver. Defino el directorio de trabajo, igual en la misma carpeta. El escritorio, borrar. Ok, y vamos a crear un job, lo voy a llamar igual IBIM. Y lo mandamos a resolver. Bueno, ya está resolviendo. Ya resolvió. Y aquí tenemos los resultados de la viga, ¿no? Se flexiona un poco ahí la viga. Bueno, ya tenemos resultados. Tenemos un nivel de esfuerzos de 97. Está bastante relajado. Es una bigota de 4 pulgadas. Bueno, entonces vamos a guardar. Cerramos Abacus y vamos con iSight. Pues aquí está la interfaz gráfica de iSight. Me quedan 10 minutos y vamos a leer el archivo input. Ahorita puedo leer el IBIM CAE o el input. Como voy a leer el CAE, voy a detectar más parámetros. Le decimos que lea el archivo. Ahí es donde si no es el formato adecuado, la versión adecuada, puede ser que se quede ahí leyendo y nunca termine. Pero a veces me ha pasado eso y es porque quizás la versión del archivo .cae es más nueva que la versión de iSight. Ojalá sea eso el problema que tienes por allá, Vladimir. Ok, bueno, entonces, aquí ya están, ya nos detectó los parámetros, nos detectó los parámetros del material, ok. En este caso no queremos cambiar de material. Me gustaría que hiciéramos un diseño de experimentos rápido, cambiando solo los parámetros del espesor, T2, T1, quizás B2 y B1. Ya tendríamos ahí 4 parámetros. La altura, el espesor del alma lo podemos dejar fijos. Entonces aquí tengo T1, a ver, era T1, T2, B1, B2. Entonces vamos aquí, los parámetros que yo quiero trabajar, aquí los selecciono, B1, T1, T2, B1, B2. Con esos podemos trabajar. Tenemos varios parámetros, ¿no? Pero bueno, ahorita solo necesitamos estos. Como pueden ver, se puede cambiar la fuerza o podemos manipular la fuerza. Meterlo como parámetros. El comando de cómo va a resolver, pues no hay tanto problema. Si tuviéramos un clúster, ¿qué vamos a usar? PBS-Torque, el shell de Linux o uno propio de Abacus. Y los resultados, vamos a leer el archivo ODB. Como vimos, teníamos unos esfuerzos de 97 megapascales. Entonces, aquí nos van a salir, bueno, estos todos son los resultados históricos, que son, aquí tenemos los esfuerzos de Mises, el máximo, en este caso, como vimos, fueron 97, y vamos a monitorear también el desplazamiento, la magnitud del desplazamiento. Bueno, no grafiqué el desplazamiento, pero bueno, esas dos son las variables que queremos. Ok, ya tengo ahí parámetros de entrada y variables de salida. Y aquí el proceso, en este caso vamos a hacer algo sencillo, rápido. Como lo comentó Enrique, es algo muy sencillo, simplemente arrastrar y soltar. Ya tenemos ahí que vamos a hacer un proceso de diseño de experimentos. El colorcito amarillo que tenemos aquí indica que no está, no está bien definido, falta que le demos información. Entonces le damos doble clic, aquí tenemos diferentes tipos de diseño de experimentos. Voy a usar el full factorial, ¿ok? Y aquí están los parámetros de entrada, vamos a trabajar los 4 parámetros de entrada, ¿ok? Y
vamos a ver que, digamos, pues 4 niveles o a lo mejor se tarda un poco por pero podemos irlo viendo. ¿Ok? Y aquí nos genera los niveles. En este caso está haciéndolo por porcentaje. Entonces vamos a ver los niveles que tenemos aquí. Entonces, 2 hacia abajo y 2 hacia arriba. ¿Ok? Para B1 y B2 pues son iguales. Y esta sería manipulando 4 variables, 4 niveles cada variable, son 256 combinaciones del diseño de experimentos. Y lo que nos interesa, por ejemplo, vamos a decir que queremos que nos dé una idea de cómo se comportan las variables. Con colorcitos nos lo va a resaltar. Si quisiéramos minimizar el esfuerzo y minimizar el desplazamiento, vamos a ponerle un peso de 0.5 y 0.5 a cada uno. Le vamos a definir objetivo. Entonces, básicamente ya ahí preparamos el diseño de experimentos. ¿Ok? Entonces, como les comenté, es algo rápido. Ya tenemos preparado, es algo muy sencillo, pero esto puede ser tan complejo como sea el análisis. Como vimos, puede hacer optimizaciones multidisciplinarias. Ahorita solo definimos aquí un análisis estructural, pero después podríamos meter un electromagnético, podríamos meter uno de flujo de fluidos o, no sé, una hoja de Excel para cálculo del peso. Para mandar a resolver, presionamos este botoncito de acá, ya se presionó. Y entonces acá nos va a estar diciendo cómo está siendo el comportamiento de las variables. Ahorita son 257 los que tiene que mandar a resolver. Entonces, lo que va a hacer es entrar al archivo CAE, cambiar los parámetros del archivo CAE, los 4 parámetros que le dijimos, B1, B2, T1, T2, genera el archivo input, lo manda a resolver y cuando termina de resolver, captura los resultados desde el archivo ODB, los esfuerzos y el desplazamiento, que es lo que le dijimos. Y aquí ya pasó a la iteración 2. Acá nos dice en qué iteración va. Va en la iteración 2 de 252. Y aquí ya nos va dando los parámetros, cómo los está bueno, estos son los parámetros de entrada y salida que le dijimos. Y aquí ya viene el historial, cómo está cambiando. Ahorita, por ejemplo, en la primera iteración hizo la simulación de la combinación de variables B1 77.25, B2 77.25, T1 6.675 y 6.675 T2. Y el esfuerzo que obtuvimos fue 156, como vimos. Ahorita está haciendo el análisis de los parámetros que se van hacia abajo. Entonces hizo más delgado las zapatas y hizo más, creo que el espesor, el ancho, ¿no? Porque eran 128. Bueno, y sí, B son el ancho de las zapatas, T el espesor, y con eso, bueno, pues lógico se fue el esfuerzo hacia arriba. Los colores azul y verde, el verde es el menor, hasta ese momento, ¿cuál es el menor esfuerzo? Y el azul sería, en este caso, ¿cuál es el menor desplazamiento? Como le pusimos 2 objetivos, minimizar esfuerzo, minimizar desplazamiento, está haciendo esa combinación. Bien, en lo que resuelve, tenemos ya 2 ventanas aquí. Voy a ponerlas en paralelo. Tenemos esta ventanita que es Runtime Gateway, digamos que es el solver. Y tenemos Design Gateway, que es el preprocesador. Entonces, aquí está el preprocesador del lado izquierdo y del lado derecho tenemos ahorita el solver. En este caso, el solver que está usando o lo que está ejecutando es diseño de experimentos. Pero tenemos más cosas, ¿no? Por ejemplo, podemos poner solo loops. Bueno, como que está resolviendo, no puedo cambiarlo, pero tenemos optimización.
Inclusive hay optimizaciones de Monte Carlo para obtener el mínimo, porque a veces no es, bueno, a veces en ciertas optimizaciones, digamos, estamos haciendo un trabajo de optimización. Oh, se atoró. Se está atorando, como está resolviendo, se está atorando mi máquina. Bueno, tiene Monte Carlo, tiene Six Sigma, métodos estocásticos, y bueno. Y en cuestión de componentes podemos leer archivos. SimCode es el primero que está ahí, se llama SimCode, no ha salido el mensaje. Lee archivos de texto. Ese archivo de texto puede ser un programita de lenguaje C, puede ser un programita de Python, puede ser un archivo input, puede ser un archivo que otro software me genera, pero en formato de texto, y lo puedo usar para cuestiones de entrada y salida, para ejecutar comandos del sistema operativo, para leer archivos Excel, para leer archivos de Abacus, archivos de CATIA, archivos de CST. CST es un software para simulación de campos magnéticos, es de Simulia. Daimola, que es un software gratuito. PowerFlow, SolidWorks, calculadoras, MATLAB, archivos de Word, para hacer aproximaciones. Por ejemplo, después de como vemos aquí lo que está corriendo ahorita es diseño de experimentos y está haciendo combinación de variables discretas y los resultados que vamos a tener son discretos. Entonces, para no refinar el diseño de experimentos, después de este diseño de experimentos, podemos correr una aproximación. Aquí entra respuesta de la superficie, Surface Response Method. Y bueno, podemos mandar correos electrónicos. Por ejemplo, podemos dejar la máquina trabajando en la oficina, nos vamos a casa, es un fin de semana, y que cuando termine nos mande un correo electrónico de cuál es el peso, el esfuerzo y el desplazamiento del diseño que dejamos corriendo. ¿Ok? Y bueno, a grandes rasgos, esto es lo que hace EyeSight. Hasta ahorita lleva 13 iteraciones, son muy poquitas las que lleva. Pero bueno, podemos ir monitoreando las variables, cómo se están comportando. Y como podemos ver aquí con colorcito de barra gris, nos dice cómo se está comportando el valor. Por ejemplo, aquí en 6.75, pues apenas alcanza a ver la barra. Son 4 niveles, entonces 8.1 es como la mitad, 2, 9.63 y 11.125 es el cuarto nivel. Entonces, aquí estamos viendo más o menos cómo está haciendo los niveles de cada uno. A cada variable le puse 4 niveles y del lado derecho acá nos va graficando el sistema, ¿no? De tal manera que podemos ver cómo se va comportando o cómo es la sensibilidad de una variable de resultados a una variable de entrada. Por ejemplo, ¿cuánto cambia el esfuerzo si hacemos anchas las zapatas o gruesas? Eso es básicamente. Es un ejemplo muy, muy sencillo. Sin embargo, pues es bastante poderoso. También tiene Six Sigma. Bueno, eso ya son las 12. Se va a tardar un rato en resolver. Pero quizás algo que pudiera un poquito profundizar en esta gráfica. Esta gráfica la mostró Enrique, pero por ejemplo aquí ya es un diseño más completo. Inicia con empieza con un diseño de experimentos. Esto es diseño de experimentos. Esta grafiquita de aquí, si no me equivoco, es equivalente al Latin Hypercube de diseño de experimentos. Una vez que ya tenemos un diseño, podemos hacer una optimización, digamos, minimizar, usando Monte Carlo o alguno, y llegar a esta frontera de diseño
factible. Y después de eso, como podemos ver, podemos hacer diseño de, Six Sigma. ¿Okay? Digamos que ya llegamos hasta acá y todo lo que hicimos con diseño de experimentos, hacer la optimización y que nos lleva a esta combinación de variables, lo hicimos con las dimensiones nominales del diseño, ¿no? Sabemos que todos los diseños, por cuestiones de procesos de manufactura, a los diseños le tenemos que poner cotas dimensionales y geométricas, y estas cotas pues tienen que ver con que se cumpla la función del mecanismo o del ensamble, porque muchas veces no vamos a tener una pieza que esté trabajando sola. Entonces tenemos piezas que tienen que tener tolerancias de acuerdo a la calidad de la máquina, pues será el nivel de scrap, etcétera, etcétera. Bueno, en otras palabras, hay un concepto que se llama cota funcional, que se encarga de hacer, o cadena de cotas, que se encarga de hacer bueno, cómo se van acumulando las tolerancias dentro de esta cota funcional o cadena de cotas. Tenemos partes contenidas y partes contenedoras. Y entonces, cuando hacemos ese análisis, cuando al diseño le metemos las tolerancias, en un diseño sencillo, pues es rápido, pero ya en un diseño que participan muchos elementos, muchos componentes, la, la acumulación de tolerancias puede ser que nos genere partes, digamos, el punto rojo que tenemos aquí, está bien, la pieza es la más ligera, la más resistente, no va a fallar en campo, pero este análisis de este punto rojo grande es para dimensiones nominales, este punto de aquí. Y ya cuando metemos, podemos hacer el análisis con Six Sigma y que haga la combinación de las tolerancias de todas las piezas, y entonces cuando combinamos todas esas tolerancias, cierto número de piezas funcionalmente estarán fallando. Estos puntos rojos quedan fuera del rango seguro, ¿ok? Entonces, lo que podemos hacer un diseño robusto que nos diga cuáles son las dimensiones nominales. Y bueno, aquí ya entra Six Sigma. Como podemos ver, esta campana de Gauss está más amplia que la campana azul. Y que toda la combinación de tolerancias con estas nuevas dimensiones nominales nunca fallen en campo. Entonces, esa es básicamente la explicación de esta gráfica. No nada más es diseño de experimentos, involucra diseño de experimentos, optimización y luego Six Sigma. Y bueno, eso es así a grandes rasgos lo que podemos explicar de esto. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo, ya son las 12. Entonces, si tienen preguntas pues, de las capacidades de iSight o de cursos o de licenciamiento, precios del software, cómo se accesa al software. Bueno, Enrique comentó cuáles eran los tipos de licencias que pueden usar estas capacidades. ¿Ok? Entonces, estamos, bueno, pueden hacer las preguntas que sean importantes para ustedes en este software o en este tipo de simulaciones. Vladimir, no sé si quedó un poquito claro lo que hicimos. Entonces, o el del problemita que tienes que tarda mucho en leer el Abacus. De preferencia, instala la última versión de iSight y probablemente eso resuelva el problema. En el archivo input es más difícil que tengamos, que detecte los parámetros. De hecho, bueno, ya no nos da mucho tiempo de hacer postprocesamiento, ver combinación de variables con el diseño de experimentos,
pero bueno, ahí va resolviendo, ¿no? Y podemos dejarlo ahí todo el fin de semana o el tiempo que sea necesario. Lo que sí es muy importante es que este es un robot, ¿no? En este modelito fue muy sencillo, pero podríamos decir, modifica un modelo de CATIA, expórtalo en IGES, que lo importen en Abacus o usando la interfaz asociativa. Haz un análisis estático, haz un análisis de extracción de frecuencias naturales, una interacción fluido-estructura, y puede estar ahí trabajando y los ahorros en tiempo son bastante fuertes. Déjenme ver por aquí, mandé un correo el día de ayer, donde se ve un ejemplo de cuánto serían los ahorros, ¿no? Por ejemplo, estos son, por ejemplo, en AA Textron Corp, ¿no? El proceso de diseño usando EyeSight, estamos hablando, son diseños, piezas, ensambles muy complejas, pero sin usar EyeSight, más o menos se llevaban 5 días en hacer la combinación de variables, la optimización de un ensamble completo, y usando EyeSight se redujo a 10 minutos. Suena increíble, pero realmente, como es un robot, pues no tiene que estar buscando entre los directorios cómo abrir el archivo, cambiar los parámetros de forma manual, lo está haciendo todo de forma automática. ¿Ok? Otro ejemplo de usando EyeSight, que es General Electric, el diseño de lámparas de halógeno. El tiempo se redujo de 1 año a 4 semanas, se incrementó el brillo un 48% y se redujo la energía un 15%. Seagate, que hace los discos duros, reducción usando EyeSight, redujo 86% las fallas en los discos duros. ¿Okay? General Electric, los que generan turbinas, pudieron, usando esta herramienta, reducir 200 libras. Y bueno, por supuesto, el costo de una turbina es considerable. La cantidad de piezas que producen son muchas al año. Entonces, bueno, eso se reflejó en un ahorro de 500 millones. Y así hay un montón de beneficios que se tienen usando esta herramienta, porque, repito, es todo de forma automática. Y bueno, aquí está el mínimo del esfuerzo y el mínimo de desplazamiento. Bueno, en este caso coincidió en los dos. Bueno, vamos a dejarle ahí. Voy a matar aquí porque quisiera nada más hacer un comparativo. Ya lo terminé, pero bueno, estaba haciendo las combinaciones, que eso creo que eso quedó claro. Y aquí leímos el archivo CAE. Estamos leyendo el archivo CAE y nos detecta todas estas variables. Le voy a sacar una imagen para que podamos compararlo. ¿Okay? Estas son las variables usando el archivo CAE, ¿no? Y ¿qué pasa si leemos el archivo input? Aquí está el input file. Y si le debemos leer, pues miren lo que me detectó, bien poquitos parámetros, ¿no? Entonces, leer el archivo CAE es mucho mejor que leer el archivo input. Ese es uno. La otra es que, bueno, vamos aquí a la carpeta del escritorio. Trabajamos aquí en borrar. Y tenemos el archivo .cae y tenemos, no lo llamé, ibin. Aquí está ibin.cae. Y este ibin.cae siempre genera un journal, JNL. Y está en formato de Python. Entonces yo puedo, bueno, voy a guardar así como .py para que veamos, detecte este editor las variables de Python. Ahí está. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, está pues el sketch. Aquí puedo modificar. Aquí están las variables B1, B2, H, L. Esto es el perfil, el profile, el perfil I. Entonces, podemos leer el archivo input, bueno, el archivo Python. En este caso tendríamos que quitar, bueno, voy a poner el simcode. Este de aquí es el simcode.
y pues uno puede leer esos archivos de Python, el input, y que nos detecte las variables. Es que ya tengo aquí este output. Y bueno, aquí estaría el ibin.kai y el .pi. Y entonces, cuando ya lo tenemos, pues aquí tenemos las variables. Y entonces yo puedo decirle, cuando encuentres el texto o la variable T1 igual a algo, eso es lo que quiero que modifiques. Entonces, ingeniero Vladimir, quizás sería bueno. Aquí, por ejemplo, ya está detectando cuando encuentre models, ibin, cómo quiero que modifique la... Este archivo sirve para modificar archivos de texto, las variables. Es decir, puedo decirle que el 103 lo cambie a un rango. ¿Okay? Entonces, quizás sea mejor que uses el simcode. Habría que hacer el ejercicio y y listo, ¿no? Esa sería otra opción. Bueno, aquí parece que hay otra pregunta. Ah, Vladimir, sí, José Luis, voy a actualizar las versiones y hacer test. Gracias, José Luis. Bueno, listo. Creo que ya no hay preguntas. Voy a revisar aquí en el chat. No hay preguntas en el chat. Y aquí en el Facebook tampoco hay preguntas. Bueno, pues eso sería todo por el día de hoy, de este webinar. Esperamos que pues haya sido útil para ustedes. Muchas gracias por su participación y no recuerdo cuál es el siguiente webinar. Bueno, el siguiente webinar es el jueves. Vamos a publicarlo vamos a publicarlo en Facebook y también lo vamos a publicar, mandamos correos, ¿no?, a las personas que han estado participando para que si quieren visualizar el próximo webinar, pues ahí no se lo pierdan. Muchas gracias por su tiempo. Espero que haya sido útil esta información. Cuídense, que estén muy bien. Hasta luego.